En las últimas horas, una verdad inesperada ha sacudido por completo al mundo del espectáculo. Una voz que permaneció en silencio durante más de una década por fin ha decidido hablar. La ex esposa de Otto Padrón, Olga González, rompió el silencio y reveló detalles que nadie imaginó. Sus palabras no solo reabren una historia que muchos creían olvidada, sino que también colocan a Angélica Vale, a su familia y a su matrimonio en el centro de una tormenta mediática que está creciendo minuto a minuto. Pero antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Esta es una situación profundamente dolorosa para todos los involucrados. Angélica Vale, su esposo, sus hijos y también Olga González están atravesando momentos difíciles llenos de emociones, rupturas y heridas del pasado. Por eso, si desean comentar, háganlo con respeto, sin atacar ni juzgar a las personas del vídeo. Aquí contamos historias, sí, pero lo hacemos desde la empatía, porque detrás de cada nombre famoso hay seres humanos que sienten, lloran y sufren como cualquiera de nosotros. Ahora sí. Prepárense, porque lo que están por escuchar es una historia que permaneció enterrada por muchos años. Y hoy, finalmente, sale a la luz. La bomba no explotó en una conferencia de prensa ni en un programa de televisión. No, la explosión ocurrió en un vídeo grabado desde la sala de un pequeño departamento con luz tenue, paredes vacías y un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Ahí estaba ella. Olga González Padrón, la mujer olvidada, la esposa borrada de la historia, la página arrancada del capítulo que todos creían conocer. Cuando apareció frente a la cámara casera, no tenía maquillaje, no tenía peinado, no tenía brillo, tenía algo más poderoso, la verdad que cayó por más de 15 años, y que por fin había decidido soltar. Su voz estaba quebrada como si cada palabra pesara toneladas. Sus ojos hinchados revelaban horas, quizás días de llanto acumulado. Y entonces, sin adornos, sin rodeos, sin guiones, lo dijo. Angélica Vale me lo quitó, y nadie quiso escucharme. Ahí comenzó todo. Ese fue el estallido. La frase que rompió Internet, que paralizó al público, que abrió un capítulo desconocido de un pasado que parecía enterrado. Olga inhaló profundo como si cada recuerdo la quemara por dentro. Y empezó su relato. Dijo que todo se remontaba al año nuevo del 2008. Un año que, para muchos, marcó celebraciones y nuevos comienzos. Pero para ella, fue el inicio de un fin que jamás imaginó. Aquella noche, aseguró, todavía eran una familia. Una familia completa, estable, imperfecta quizás, pero unida. Vivían juntos, comían juntos, dormían en la misma cama. Se llamaban, mi amor, sin pensar que ese gesto podía desaparecer de un día para otro. Pero algo cambió, algo invisible, silencioso, mortal. Algo que Olga no vio venir hasta que ya estaba completamente atrapada. Otto Padrón, su esposo, el hombre con quien había compartido años de vida, emociones, planes y rutinas, asistió a un evento privado esa noche de Año Nuevo. Un evento al que ella no fue invitada. Él le dijo que era de trabajo. Ella no dudó, nunca dudaba de él, y ahí, según su versión, fue cuando la historia dio un giro inesperado. Ese día lo perdí, aunque todavía estaba casado conmigo. Esa frase la dijo con una mezcla de rabia, tristeza y resignación. Como si hubiera sido una herida que nunca logró cerrar, que cicatrizó mal, que siempre dolió. Contó que, semanas después de ese evento, Otto comenzó a comportarse diferente. Llegaba más tarde, evita llamadas, se encerraba en el baño para hablar, apagaba el teléfono por horas con excusas que no tenían sentido. Olga decía que lo veía cambiar pero no entendía por qué. Lo veía mirar el vacío, sonreír solo, alejarse sin explicación. Y cuando ella preguntaba, él respondía con frases cortas, frías, vacías. Estoy cansado. Es trabajo. Son cosas pendientes. Pero en su voz había una distancia que ella nunca había escuchado. En su relato, Olga mencionó que en esa época tenía una intuición que la quemaba por dentro, pero que no quería aceptar lo que su corazón ya le estaba gritando.
Yo sabía que algo pasaba, pero no quería creerlo. Las lágrimas volvieron a resbalar por su rostro mientras narraba que, durante ese tiempo, ella trataba de mantener su matrimonio a flote. Preparaba su comida favorita, lo acompañaba a compromisos, intentaba hablar, conectar, entender. Pero era como si Otto ya no estuviera ahí, como si su alma ya hubiera viajado a otro lugar, como si su corazón ya no le perteneciera. Olga dijo algo que estremeció a todos quienes escuchaban. Supe que la otra persona estaba en su cabeza, mucho antes de saber que era Angélica Vale. Y la cámara captó ese momento exacto. La mirada rota, el temblor en las manos, la boca apretándose para no quebrarse más. Cuando finalmente mencionó el nombre de Angélica Vale, lo hizo con una mezcla de dolor e indignación acumulados durante años. Según Olga, fue después del evento de Año Nuevo cuando Otto comenzó a hablar de Angélica más de lo normal. Primero como admiración profesional, luego como coincidencia, después como algo inevitable. Yo era su esposa, pero ella era la estrella. ¿A quién iban a creerle? ¿A quién iban a escuchar? ¿A quién iban a defender? En ese instante, Olga lanzó la frase que sintetizó su tragedia personal. Yo me estaba rompiendo, mientras todos aplaudían la historia que estaba por empezar. Y entonces respiró hondo, se secó las lágrimas con la mano, y dijo que por años guardó silencio porque nadie la habría tomado en serio. Porque para el mundo ella era, la ex. La que se quedó atrás. La que nadie recuerda. Pero ahora, con rumores de divorcio alrededor de Angélica Vale, Olga decidió hablar. Si hoy ella sufre, yo también sufrí. Pero lo mío nadie lo contó. Ese primer capítulo, esa primera confesión, marcó el inicio de una historia que promete destapar secretos que muchos creyeron olvidados. Cuando Olga comenzó a contar esta parte de su historia, su voz cambió. Ya no era la mujer furiosa del primer capítulo. Era una mujer cansada, derrotada, que reconocía, aunque le doliera admitirlo, que hubo señales que ella misma decidió ignorar, porque a veces el amor ciega mucho más que la mentira. Yo no sospechaba nada, dijo mientras se frotaba las manos como si intentara borrar un recuerdo pegado a su piel. Jamás pensé en una infidelidad. Jamás. Para ella, Otto siempre había sido un hombre responsable, dedicado a su carrera y a su familia. Tenía jornadas largas, compromisos, eventos empresariales, reuniones que no siempre entendía, pero que aceptaba porque confiaba en él. Confiaba demasiado. Pero entonces, poco a poco, comenzaron los cambios. Primero fueron detalles sutiles casi imperceptibles. Pequeños vacíos que no parecían tener importancia. Noches en las que Otto llegaba más tarde de lo habitual. Momentos en los que parecía distante, ausente, desconectado de la vida familiar. Estoy agotado, repetía. Ha sido un día difícil. Ni me preguntes, fue una locura en la oficina. Pero lo que más la confundía era que no la miraba a los ojos cuando decía esas frases. Algo temblaba en su voz, en su postura, en su manera de entrar a la casa como si escondiera un secreto detrás de la puerta. Después vinieron las excusas más elaboradas. Las reuniones urgentes que casualmente surgían en horarios imposibles, las llamadas que tomaba desde el pasillo, los mensajes que él eliminaba con rapidez apenas sonaba el teléfono. Pensé que era estrés, que era trabajo, que era yo. Exagerando, confesó ella con un hilo de voz. Pero había algo más, algo que la marcó para siempre. Una noche, Otto llegó casi a la medianoche. El edificio estaba en silencio, salvo por el sonido de sus llaves intentando abrir la puerta. Cuando entró, Olga lo estaba esperando en la sala, sentada en la penumbra con el corazón acelerado. ¿Dónde estabas? La pregunta sonó más tranquila de lo que sentía. Reunión. Ya sabes cómo es esto. Pero él no la miró. Eludía su mirada como si temiera que ella descubriera lo que estaba escondido detrás de sus pupilas. Fue entonces cuando lo percibió. El aroma. Un perfume dulce, elegante, suave. Uno que no era el suyo. Uno que jamás había usado. Uno que jamás había olido en su propia casa.
Ese olor no era mío, dijo Olga mientras sus ojos se humedecían. Y él sabía que yo lo sabía. Pero aún así, siguió creyendo. Siguió negando. Siguió abrazando la ilusión de que su matrimonio no se estaba cayendo a pedazos. Las noches comenzaron a ser más largas, las llamadas más frecuentes, los silencios más insoportables. Otto hablaba menos, reía menos, la tocaba menos. Cada día parecía más lejos. Como si estuviera viviendo una vida paralela en la que ella ya no tenía un lugar. El momento más doloroso de la entrevista fue cuando Olga finalmente admitió el pensamiento que había evitado durante meses. Yo ya lo había perdido. Lo perdí mucho antes de que él me lo dijera. Y lo peor es que él estaba enamorado de alguien más. Una lágrima corrió por su rostro mientras pronunciaba las palabras que más impacto generaron en todo el vídeo. La persona que entró a mi matrimonio no era cualquiera. Era alguien famosa, alguien querida, alguien con quien yo jamás pensé competir. Hizo una pausa profunda, tragó saliva, y entonces lo dijo con un temblor que se sintió como un latigazo. Era Angélica Vale, y yo nunca tuve una oportunidad. Con esa frase, Olga dejó claro que no se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de la sensación de ser reemplazada por alguien inalcanzable, alguien respaldado por la fama, por la televisión, por el cariño del público. Y en ese momento, la historia dejó de ser solo un drama personal, y se convirtió en algo mucho más grande. En una herida abierta que recién estaba comenzando a sangrar ante los ojos del mundo. Para Olga, todo tiene un punto de quiebre. Un antes y un después. Un momento específico en el que su vida entera tomó un rumbo que ella jamás imaginó. Ese momento, asegura, ocurrió en una fiesta privada de Año Nuevo, en diciembre del 2008. No fue invitada, no fue considerada, no fue mencionada. Según Otto, era un evento estrictamente de trabajo. Un compromiso profesional donde no tenía sentido que ella asistiera. Va a ser aburrido, puro networking, le dijo él mientras se ponía la corbata. Pero Olga ahora afirma que esa noche cambió su destino para siempre. Ahí estaba ella, dijo en la entrevista, tragando saliva como si todavía pudiera ver la escena. Angélica, sonriendo, radiante, y Otto mirándola de una forma que no me dedicaba desde hacía años. Olga no estuvo en la fiesta, pero asegura que reconstruyó cada detalle gracias a comentarios, fotos filtradas y amigos en común que, con el paso del tiempo, le contaron la verdad. Una verdad que nadie tuvo el valor de revelarle en ese momento. Todo comenzó con un brindis. Risas, fotografías improvisadas. Conversaciones en las que, según le dijeron, Otto y Angélica ya parecían demasiado cómodos, demasiado conectados, demasiado cercanos para ser simples desconocidos. Desde esa noche, me dicen que algo cambió en él, que algo despertó, narró Olga con una mezcla de rabia y tristeza. Lo que vino después solo confirmó que algo ya estaba mal. Los mensajes comenzaron a ser más frecuentes. Al principio, eran supuestamente por proyectos, consultas, trabajo, contactos. Pero Olga notó la manera en que Otto protegía su teléfono, cómo lo volteaba boca abajo, cómo lo llevaba hasta al baño, cómo se ponía nervioso si sonaba cuando ella estaba cerca. Las llamadas nocturnas se volvieron parte de la rutina. Él decía que eran temas urgentes. Pero Olga recuerda perfectamente escuchar su voz bajar, suavizarse, ese tono que ella conocía demasiado bien porque alguna vez fue para ella. Las reuniones, profesionales, aparecían mágicamente cada 2 o 3 días. Siempre coincidía que Angélica estaba involucrada. Siempre había un evento, una grabación, un compromiso donde ella estaba presente. Y siempre, Otto regresaba distinto. Más cansado, más ausente, más lejos. Y yo todavía era su esposa, dijo Olga con los ojos vidriosos. Todavía firmaba como Olga González Padrón. Todavía dormía en su cama, mientras él ya estaba ilusionado con otra.
Lo que más dolió, según ella, fue sentir que él no solo estaba interesado en alguien más, sino que estaba empezando a construir una vida emocional en otro lugar, lejos de ella, lejos de su hogar, lejos del matrimonio que habían jurado proteger. Para Olga, cada día de 2009 fue una cuenta regresiva silenciosa. Un reloj avanzando hacia un final que ella ya presentía, pero que se negó a aceptar hasta que fue inevitable. En febrero comenzaron las discusiones. En marzo, el distanciamiento. En abril, la primera vez que Otto le pidió tiempo. Y finalmente, meses después, llegó el papel frío, inevitable, devastador. El divorcio. Un año exacto después de aquella fiesta. Yo sabía que esa noche lo perdí, dijo Olga con la voz quebrada. Lo supe desde que escuché su tono al hablar de Angélica. Solo necesitaban tiempo para que todo saliera a la luz. Y según su relato, eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando Olga habló del divorcio, su voz se quebró como si estuviera reviviendo la escena en tiempo real. No hablaba como una mujer que recordaba, hablaba como una mujer que todavía sangra por dentro. Nunca me dijo la verdad, pero yo la descubrí sola. Esa frase marcó el tono del resto de su relato. Cuenta que, durante meses, Otto se comportó como un desconocido. Cada día era más distante, más evasivo, más frío. Al principio creyó que era estrés laboral, pero la intuición de una esposa no se equivoca. Y algo dentro de ella le gritaba que había una verdad escondida, una verdad que él no quería decir. Un día, movida por esa inquietud que no la dejaba respirar, revisó la computadora familiar. No estaba buscando destrucción, ni broncas, ni traiciones. Estaba buscando paz, una respuesta, una explicación. Lo que encontró, dice, fue la confirmación que llevaba meses temiendo. Correos con un tono demasiado cercano. Mensajes a medianoche. Llamadas repetidas. Emojis, frases cariñosas y pequeños detalles que solo una mujer enamorada reconoce. El acercamiento emocional ya estaba ahí. No necesitaba ver más, dijo con un hilo de voz. Olga no quería aceptar que alguien había entrado a su matrimonio antes de que éste terminara. Y mucho menos que esa persona era alguien famosa, querida, protegida por el público y por el medio artístico, Angélica Vale. Durante la entrevista, Olga aclaró que no buscaba escándalos. No quería manchar nombres ni destruir reputaciones. Solo quería respuestas. Solo quería saber en qué momento perdió al hombre con el que se había casado. Finalmente, después de días guardándose el descubrimiento, enfrentó a Otto. ¿Hay alguien más?, preguntó con el alma en la mano. Él no dijo sí, tampoco dijo no, solo bajó la mirada. El silencio fue mi respuesta, confesó Olga. Después vino lo inevitable. Otto le dijo que era mejor separarse, que necesitaba espacio, que no quería lastimarla más, que las cosas no estaban funcionando. Pero nunca, según ella, tuvo el valor de admitir que ya había otra persona ocupando su corazón. Ese día sentí que mi vida se partía en dos, dijo Olga, cerrando los ojos para contener las lágrimas. La distancia se hizo física. La casa se volvió fría. La cama se volvió territorio ajeno. Mientras empacaba sus cosas, aún veía el árbol de Navidad que habían decorado juntos semanas antes. Ese árbol que representaba unión, familia, esperanza, ahora se sentía como una burla, un recordatorio cruel de lo rápido que todo podía derrumbarse. El día de la firma del divorcio, Olga todavía llevaba la alianza puesta. No porque tuviera esperanza, sino porque no sabía cómo dejar ir una historia que construyó desde cero. Cuando salió de la casa que había sido su hogar, Otto no salió a despedirla. No la abrazó, no le dijo que la iba a extrañar. Solo la vio marcharse. Yo me fui, y Angélica llegó. No pasó ni un año. Para Olga, ese fue el golpe final. La confirmación silenciosa de que lo perdió antes de que el divorcio se hiciera oficial. El clímax de la entrevista llegó cuando Olga González Padrón soltó la frase que, sin exagerar, hizo temblar las redes sociales, programas de espectáculos y foros de fans. Angélica Vale me lo quitó.
Y después, todos hicieron como si yo nunca hubiera existido. Esa declaración cayó como un relámpago en medio de una tormenta que llevaba años formándose en silencio. No había gritos, no había dramatismo, solo una mujer herida diciendo la verdad que había callado por más de una década. Y ese tono, esa calma rota, fue lo que la volvió devastadora. Olga respiró hondo como si cada palabra la desgastara un poco más. Dijo que nunca habló porque, en ese entonces, sabía que nadie le creería. ¿Quién se iba a poner del lado de una mujer anónima, sin fama, sin cámaras, sin reflectores, por encima de una estrella nacional como Angélica Vale? Era una batalla perdida desde el principio. Una historia que, de contarla, se voltearía en su contra. Cuando intenté decir la verdad, me llamaron celosa, exagerada, problemática. Así que guardé silencio. Contó que, después del divorcio, todos a su alrededor parecían actuar como si ella hubiera desaparecido. Como si nunca hubiera formado parte de la vida de Otto Padrón. Como si ese matrimonio, ese amor, esos años, jamás hubieran existido. Ellos siguieron su vida, y yo tuve que armar la mía desde cero. Pero lo que realmente la impulsó a romper el silencio ahora no fue venganza, ni celos, ni odio. Fue la aparición de los rumores recientes sobre el divorcio de Angélica Vale. Rumores que la dejaron helada. Si ella hoy sufre, yo también sufrí. La diferencia es que, cuando yo lloré, nadie me defendió. En ese momento, Olga se quebró. No por enojo, no por resentimiento, sino por el dolor profundo de sentir que su historia fue borrada, invisibilizada, reducida a un pie de página que nadie quiso leer. Yo no busco venganza, afirmó con la voz completamente rota. Solo quiero que sepan que yo también existí, que yo también fui esposa, que yo también tuve un matrimonio, y que ese matrimonio lo perdí por alguien más. Un silencio pesado llenó la habitación donde grababa. Ese silencio, más que cualquier palabra, fue un testimonio del peso que había cargado durante años. Olga miró directo a la cámara con los ojos rojos y el rostro cansado, como si finalmente se hubiera liberado de una cadena que la había acompañado demasiado tiempo. Ya no tengo miedo, ya no tengo nada que perder. Mi única verdad es esta. Y con eso, la entrevista terminó. Pero lo que dijo, apenas comenzaba. Internet estalló, los comentarios crecieron, la polémica explotó. Y una historia que había permanecido enterrada durante más de una década finalmente salió a la luz. Gracias por acompañarnos en este impactante relato que abre una herida que muchos no sabían que existía. Si te gustó este contenido, suscríbete a Secretos de Historias, dale like, comparte este vídeo y, si deseas comentar, hazlo con respeto hacia todas las personas involucradas. Aquí contamos historias reales que merecen ser escuchadas.